Existe un aforismo que contiene la famosa declaración de Nietzsche: Dios ha muerto. Para él, este es el acontecimiento más trascendental y calamitoso, pero sobre todo, es una realidad contundente. Nuestra situación en el mundo moderno es tal que debemos seguir adelante sin el Dios cristiano y recrearnos a nosotros mismos a la luz de ese conocimiento. La respuesta de Nietzsche a este desafío también fue retomada por Freud. Para los dos, el inminente final del cristianismo, que se desplegaba en la modernidad, representaba, en efecto, su verdadero fin. La alternativa era la psicología, un nuevo fundamento para comprender al ser humano en términos naturalistas. Nietzsche no escribe a favor de un retorno romántico, sino de un nihilismo activo, una crítica de todos los valores modernos, el pleno reconocimiento de cómo los valores más altos se han desvalorizado a sí mismos. Esto arrasa con todo el campo de las ideas morales, pero puede despejar el camino para nuevas posibilidades. Los mitos pueden seguir siendo una fuente profunda de significado, pero tanto Nietzsche como Freud ven en los dioses una proyección de los impulsos fisiológicos del individuo. Carl Jung, en cambio, invierte esta relación. Para él, los impulsos fisiológicos son manifestaciones de los dioses. Sostiene que el significado contenido en los mitos y en la religión es tan profundo que, más que reducirlos a psicología, deberíamos comprender la psicología a partir del mito. Jung percibe que estos subcomplejos arquetípicos parecen surgir independientemente de la tradición o la cultura, y argumenta que deberíamos tratarlos justamente de acuerdo con todo lo que este descubrimiento exige. Jung observa cómo el lenguaje moderno para entendernos a nosotros mismos, para entender la psique, se ha empobrecido, y en este aspecto, está de acuerdo con Nietzsche. Pero Jung llama la atención sobre el hecho de que, la mentalidad de las personas que vivieron en las épocas del llamado pensamiento mítico, estaba mucho más cerca de la verdad del sí mismo que nuestra visión moderna esencialista del ego. El trabajo de Jung con pacientes esquizofrénicos, su estudio de los sueños y su conocimiento de las religiones del mundo, lo habían convencido de que había una verdad concreta en la religión que no podía simplemente descartarse. El hecho mismo de que Jung pudiera observar en sus pacientes el uso inconsciente de símbolos religiosos, lo convence de que, en realidad, Dios no está muerto en el sentido en que lo afirmaba Nietzsche. Esta afirmación quizás solo se aplica al plano del intelecto racional que hoy se desarrolla en un mundo mecanicista. Pero en el inconsciente, según Jung, Dios sigue vivo. En ese sentido, escribe lo siguiente: dado que esta vida interior es intrínsecamente libre y no está sujeta a nuestra voluntad e intenciones, puede suceder fácilmente que lo viviente, elegido y definido por nosotros, se salga de su marco. La imagen fabricada por el hombre, incluso contra nuestra voluntad, desaparecerá. Entonces, tal vez podríamos decir con Nietzsche: Dios ha muerto. Pero sería más verdadero decir que ha abandonado nuestra imagen. El interregno está lleno de peligro, porque los hechos naturales alzarán su voz en forma de diversos ismos que no producen más que anarquía y destrucción, pues la inflación y la hibris del hombre han elegido, entre ambos, hacer del ego, con toda su ridiculez, el señor del universo. Ese fue el caso de Nietzsche, el presagio incomprendido del final de toda una época. Jung hace referencia al hecho de que Nietzsche anticipó una violencia masiva y el surgimiento de nuevas ideologías políticas como intentos de responder al nihilismo que se avecinaba. Los ismos, vistos en retrospectiva, serían, por supuesto, el comunismo, el nacionalsocialismo y otros estallidos ideológicos que marcaron el siglo XX. Todo esto ocurrió durante lo que podría llamarse un interregno, un período entre reyes, es decir, entre órdenes simbólicos dominantes, que suele estar acompañado de inestabilidad, confusión moral y, a menudo, guerra civil. Jung continúa en el mismo pasaje diciendo: el ego individual es demasiado pequeño, su cerebro demasiado débil, para incorporar todas las proyecciones retiradas del mundo. Cuando Nietzsche dijo, Dios ha muerto, expresó una verdad válida para la mayor parte de Europa. La gente fue influenciada no porque él lo dijera, sino porque reflejaba un hecho psicológico generalizado. Las consecuencias no tardaron en llegar, tras la niebla de los ismos, la catástrofe. Estas citas se encuentran en las notas de Jung correspondientes a un seminario sobre el Zaratustra de Nietzsche, impartido en la década de 1930. Allí, Jung explica que el personaje de Zaratustra llevó a Nietzsche a una especie de doble vida. Por un lado,
la del hombre moderno, aislado e incomprendido, y por el otro, la del profeta arquetípico que hablaba desde una voz que lo superaba. Este es un extracto de ese seminario, y cito: Nietzsche estaba en una postura combativa contra todo el mundo contemporáneo, y eso le daba una sensación peculiar de ineficacia, de que sus palabras no llegaban a ninguna parte. Era la voz de alguien que clama en el desierto, y naturalmente, en vez de bajar la voz, la aumentó. Cuando uno no es comprendido, por regla general, debería bajar la voz. Porque si uno realmente ha hablado lo suficientemente fuerte, y aún así no es escuchado, es que la gente no quiere escuchar. Entonces, es mejor empezar a murmurar para uno mismo, y es en ese momento cuando se despierta la curiosidad. Desde la visión junguiana, el arquetipo se estaba inflando y apoderando de la psique de Nietzsche. Como resultado, él, como sujeto humano concreto, no lograba realizar plenamente las verdades que ese arquetipo transmitía. La conversación es bastante extensa al analizar a Nietzsche, pero el punto clave es que Jung ve a Nietzsche como alguien arrastrado por la fuerza de un arquetipo. Nietzsche se ve a sí mismo, tal como escribe en el prólogo de Zaratustra, como un puente, no un fin. Él mismo es un puente entre el animal y el superhombre. Para Jung, estas mismas ideas son señales claras de que la personalidad está siendo dominada por un complejo al que todo está siendo sacrificado. Y el resultado es que Nietzsche, en su vida real, se convierte en una figura solitaria. Su vida real sufre por su filosofía. Se aliena de todos a su alrededor, de su familia, su religión, eventualmente de sus amigos, de sus colegas académicos. Y escribe una filosofía que se pone en contra de la manada. Entonces, ¿por qué Nietzsche se posiciona tan radicalmente como el individuo en una lucha eterna contra lo colectivo? Creo que la crítica que hace Jung es mordaz. Dios está muerto, sí, pero porque la muerte de Dios es un evento recurrente. Y, de algún modo, al señalar la naturaleza cíclica de este acontecimiento, Jung se acerca a la proclamación de Nietzsche de una manera muy nietzscheana. Incluso si aceptamos que se trata de un fenómeno europeo, un gran evento histórico en el que la creencia en el Dios cristiano se vuelve indigna de fe, esto no es en absoluto novedoso. Podemos dejar de lado cualquier importancia metafísica que alguien quiera atribuir a los giros de las épocas astrológicas, pero podemos simplemente observar, en un nivel más básico, que muchos dioses y deidades han surgido en la psique humana y luego han caído en el olvido. Estas imágenes de Dios tienen su tiempo, pero luego se desvanecen en el trasfondo de la conciencia. Se puede mirar la muerte de estas imágenes divinas pasadas de dos formas muy diferentes. O bien lo divino está siempre muriendo, o bien lo divino está siempre resucitando. Y no podemos evitar notar que el motivo central de muchas religiones, el cristianismo en particular, es precisamente ese: muerte y resurrección. Tal vez ninguna religión esté mejor preparada que el cristianismo para asumir la idea de que su propio Dios muere y luego resucita. Pero quizás la observación más profunda, más allá de cualquier crítica específica a las ideas de Nietzsche que Jung pudiera estar haciendo, sea una verdad subyacente bastante sencilla: el Dios inconsciente, la religión, todo el simbolismo y los sentimientos religiosos, permanecen. La humanidad ni siquiera ha estado cerca de superar estos símbolos, esta forma religiosa de pensar. Incluso el propio Nietzsche, viviendo en la oscuridad tras el asesinato de Dios, encuentra una especie de psicopompo en su personaje Zaratustra. Zaratustra enseña que el yo es algo más grande que el ego, que el bien y el mal son relativos e interdependientes, que uno debe reconciliarse, incluso abrazar, su destino, con una mirada orientada hacia la eternidad de ese destino. Este tipo de afirmaciones ha sido el contenido del discurso religioso durante miles de años. Zaratustra es una figura que emerge del inconsciente de Nietzsche y lo conduce de vuelta al lenguaje y la metáfora religiosos, atrayéndolo inevitablemente hacia el mundo del mito y la religión. Por eso, el gran reproche de Jung a Nietzsche es que no reconoció que el retorno al mito es justamente lo que necesitamos como antídoto frente a la excesiva materialización y mecanización de la realidad. Por tanto, Jung considera que la aplicación clave del pensamiento religioso se encuentra principalmente en el ámbito de la psicología. Para él, la religión es la estructura central de anclaje que gobierna la psique. Sin embargo, a pesar de la necesidad de comprender nuestro lugar en la existencia, hemos llegado, por un cientificismo excesivo, a pensar que tales cuestiones pueden ser descartadas.
Para Jung, la prueba de que esto es un error es Nietzsche mismo, un hombre que trascendió la metafísica y la moral cristianas, pero que no fue, por inclinación, ni positivista ni ateo. Jung señala que Nietzsche aceptó plenamente la muerte de Dios e intentó explorar qué debíamos hacer más allá de ese hecho, aunque él mismo no se consideraba ateo. Nietzsche sintió la desesperación del mundo con una intensidad que pocos experimentaron, y vivió sus efectos en primera persona. Debemos destacar que las ciencias son un esfuerzo valioso, porque los vacíos del conocimiento humano siempre son llenados con proyecciones, y un mundo así es un mundo caótico. La ciencia se convirtió en la nueva expresión del orden preexistente detrás del caos de la vida. Sin embargo, desde otra perspectiva, Freud explica que nuestra creencia en Dios responde a una especie de teoría de manejo del terror. Freud básicamente pensaba que la raíz de la creencia en Dios era anterior a cualquier cosa racional, es simplemente una forma de lidiar con una existencia indiferente y carente de cuidado. Jung, sin embargo, identifica esta postura como un ejemplo de psicologismo, la tendencia a reducir toda la experiencia humana a explicaciones puramente psicológicas. Su tarea, en cambio, no consiste en reducir los fenómenos psicológicos, sino en interpretarlos como manifestaciones profundas de lo simbólico y lo arquetípico. Así que su crítica tanto a Freud como a Nietzsche es que no saben, o no son conscientes, de los nuevos dioses a los que están sirviendo al dar lugar a esta era anticristiana. Jung dice, y cito, Nietzsche se creía bastante consciente y responsable cuando rompió las antiguas tablas, y sin embargo sintió una necesidad peculiar de respaldarse con un Zaratustra revivificado, una especie de alter ego, con quien con frecuencia se identifica en su gran tragedia de Así habló Zaratustra. Nietzsche no era ateo, pero su Dios estaba muerto. El resultado de esta desaparición fue una división en sí mismo, y se sintió obligado a llamar al otro yo Zaratustra, o a veces Dionisio. La tragedia de Zaratustra es que, debido a que su Dios murió, Nietzsche mismo se convirtió en un Dios. Y esto ocurrió porque no era ateo. Tenía una naturaleza demasiado afirmativa para tolerar la neurosis urbana del ateísmo. Jung, en este pasaje, elogia a Nietzsche en los términos más altos, y al mismo tiempo, lo llama básicamente loco. Nietzsche no es como esa variedad de ateos que vinieron después, en realidad, ni siquiera es ateo, al menos no por temperamento ni práctica, ya que está impulsado por un Dios que habita en su interior a construir una nueva religión y a ser autor de un nuevo lenguaje simbólico. Y ese nuevo Dios que siente dentro de sí lo experimenta como una creación propia, de ahí proviene, según Jung, su inflación, la idea de que un Dios vive dentro de él. Para Nietzsche, el cristianismo es ante todo un marco moral, un sistema para reaccionar contra los poderosos. Está alimentado por el resentimiento, y gestiona ese resentimiento creando una mala conciencia dentro del individuo. Por tanto, su existencia se convierte en un sistema de entrega de piedad, lo cual termina en una humanidad que vive en un estado constante de culpa. Pero para Jung, el cristianismo debe entenderse principalmente como una religión centrada en la figura de Cristo, quien al igual que Dionisio o Zaratustra, representa un arquetipo fundamental. Jung dice que, incluso si rechazamos lo religioso de forma consciente, el inconsciente sigue operando con estructuras y símbolos religiosos. Podemos criticar racionalmente la moral cristiana, como hizo Nietzsche, y sin embargo nuestros pensamientos y acciones continúan moldeados, a menudo sin darnos cuenta, por la imaginería, las narrativas y la sensibilidad prerracional que el cristianismo encarna. Otro punto de fuerte desacuerdo entre Jung y Nietzsche es la figura de Jesús. Jung lo interpreta como el arquetipo perfeccionado del héroe, mientras que Nietzsche rechaza por completo esta visión. Él menciona en su libro El Anticristo que muchas de sus observaciones contra Jesús como figura heroica son una polémica contra la visión de Renan, quien también había afirmado que Jesús perfeccionaba el tipo heroico. Nietzsche piensa que no existe nadie más alejado de un héroe que Jesús de Nazaret. Podríamos decir que esta posición surge de la percepción de Nietzsche de que existen dos tipos de aristocracia en competencia dentro de la sociedad humana. Dos centros de poder que emergen desde la antigüedad, las aristocracias guerreras y las castas sacerdotales. Las aristocracias adquieren la capacidad de crear valores luchando por el poder terrenal, las castas sacerdotales crean valores mediante el ideal ascético, que esencialmente consiste en no luchar, no esforzarse por obtener poder mundano, incluso despreciarlo.
Nietzsche ve aquí una diferencia esencial. Considera a Jesús una suerte de esteta supremo, alguien que ni siquiera puede ser clasificado entre los héroes como Hércules. Estos héroes representan símbolos de una vida vital, combativa, esforzada. Jesús, en cambio, se define por su negativa a luchar contra los poderes establecidos, no ofrece resistencia terrenal. Enseña a sus seguidores a poner la otra mejilla, a no resistir al mal. Jung, sin embargo, lo interpreta de forma distinta. Para él, Jesús encarna el arquetipo del individuo que se sacrifica y dice la verdad frente al poder, y eso, precisamente, es una forma de lucha. El modo de vida de Jesús, la imagen de vida que nos da, es una forma que reconoce que no es a través de la competencia terrenal, de la lucha o la violencia, al estilo de Caín contra Abel, como uno puede oponerse al poder. Por eso, para Jung, la vida de Cristo es una vida heroica. Es un hombre que vive según sus principios y sufre al máximo por ello, pero lo hace como un sacrificio personal por el bien de la humanidad. Esta idea transcultural de un yo heroico siempre se encuentra en relación con el arquetipo del Salvador, o del Redentor, como lo llama Jung. Más adelante, en el ensayo Psicología y Religión, Jung continúa, y cito, «La muerte o pérdida debe repetirse siempre. Cristo siempre muere y siempre nace, porque la vida psíquica del arquetipo es intemporal en comparación con nuestra vida individual atada al tiempo». El mito además dice que ese valor resucitó de manera milagrosa, transformado. Aparece como un milagro, porque cuando un valor desaparece, siempre parece haberse perdido de forma irrecuperable. Por eso es completamente inesperado que regrese. El descenso de 3 días al infierno durante la muerte describe el hundimiento del valor desaparecido en el inconsciente, donde al conquistar el poder de la oscuridad, establece un nuevo orden y luego asciende al cielo nuevamente, es decir, alcanza la claridad suprema de la conciencia. El hecho de que solo unas pocas personas vean al resucitado, significa que no son pocas las dificultades para encontrar y reconocer el valor transformado. Lo brillante de la crítica de Jung es que Nietzsche habría estado de acuerdo con ella. Su objetivo declarado era precisamente este mundo y esta vida. La afirmación radical de la existencia terrenal era, según el filósofo alemán, la esencia de su proyecto filosófico. Pero lo que Jung contraargumenta es que lo que realmente produjo su filosofía, el proceso operativo real que tuvo lugar en su pensamiento, no estuvo realmente enraizado en la realidad material que lo rodeaba. Por ejemplo, Nietzsche no vivió a la altura del ideal que él mismo se impuso, precisamente porque se posicionó en contra de todo el mundo moderno. Aunque intentó comprender nuestra existencia como una experiencia profundamente humana, también sostuvo que la psique tal como la conocemos está fundamentalmente enferma y extraviada. Rompe las antiguas tablas, entregándose a esa iconoclasia por la que Jung lo critica, e intenta destruir todo aquello que antes considerábamos real. Pero lo hace mientras está impulsado por fuerzas que admite no comprender del todo. Como todos sabemos por su biografía, Nietzsche comenzó a desprenderse cada vez más de la realidad misma. Su mente fue consumida por esas fuerzas en guerra, Dionisio contra el crucificado. Finalmente colapsa, murmura frases incoherentes y vive en un mundo nebuloso de alucinaciones. Y, al escribir su filosofía, Nietzsche abrió las compuertas para que todo tipo de fuerzas espirituales peligrosas y antiguas se apoderaran de él. A pesar de ello, debemos tener en cuenta que Nietzsche fue una influencia importante para Jung, y como caso de estudio, resultó invaluable para él. El mero hecho de que Jung regrese una y otra vez al filósofo alemán lo demuestra. Esto se refleja en la forma en que lo analiza. Jung considera, con franqueza, que Nietzsche estaba loco. Y ese es precisamente su valor como caso de estudio. Nos ofrece un viaje a través de su propia psique hacia un polo de la realidad profundamente alejado de nuestra experiencia consciente cotidiana. En ese sentido, Jung y Nietzsche están de acuerdo, pero Jung argumentaría que Nietzsche fue unidimensional, fue brillante, estaba profundamente en contacto consigo mismo y escribió algunos de los pasajes más bellos de la historia de la literatura, pero no obstante fue víctima de la inflación arquetípica, un hombre unidimensional que siguió la voluntad de verdad bajo el territorio más duro y frío que sus extremos podían ofrecer. Nietzsche sin duda sintió muy profundamente la negación cristiana de la naturaleza animal, y por eso buscó un ideal humano superior, más allá del bien y del mal.
Pero quien critica seriamente los fundamentos básicos del cristianismo también pierde la protección que éste le otorga. Se entrega sin resistencia a la psique animal. Ese es el momento del frenesí dionisíaco, la manifestación arrolladora de la bestia rubia que toma al alma desprevenida con temblores incontenibles. La posesión lo transforma en un héroe o en un ser semejante a un dios, una entidad sobrehumana. Existe un pasaje en el volumen 5 de las obras completas de Jung que aclara esta cuestión. Aunque no comparto del todo esta visión, pues considero a Nietzsche uno de los filósofos más profundos y transformadores del pensamiento occidental, Jung señala lo siguiente sobre él. Debemos mirar muy críticamente la vida de quien enseñó un sí a la vida, para examinar el efecto de su enseñanza sobre su propia existencia. La repulsión que Nietzsche sentía hacia el ser humano, hacia ese animal que vive por instinto, era demasiado grande. Por ello, su vida no nos convence plenamente de su enseñanza. Porque el hombre superior quiere poder dormir sin cloral, vivir en Basilea a pesar de las nieblas y las sombras. Desea esposa e hijos, estima entre la multitud y realidades diversas y comunes. Nietzsche, a pesar de su grandeza e importancia, no logró vivir ese instinto, ese impulso animal hacia la vida.